Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro hermano y amigo Troy. Él estará compartiendo con nosotros un poco más de su testimonio, pero ahora desde la perspectiva de la sola escritura, solo la Biblia. Como lo saben, o para los que no lo saben, esta idea de solo la Biblia es un dogma, es una especie de dogma protestante que significa que lo único que es infalible para ser autoritario para la vida del creyente es la Biblia. Ellos no aceptan la autoridad de la iglesia y no aceptan la tradición apostólica, pero como lo sabemos, esto es una novedad, es algo que Martín Lutero ha traído a la escena y se ha propagado en los últimos 500 años. Y la gran mayoría de nuestros hermanos separados en las diferentes denominaciones creen en esta idea, creen en este dogma de la sola escritura. Y bueno, vamos a dejar que nuestro hermano Troy Guy, él nos comparta su testimonio y nos comparta algunos puntos de los cuales nosotros podamos aprender para poder ayudar a nuestros hermanos separados. Hermano Troy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Brother Troy, how are you? I'm doing good, Jose. How are you doing today? I'm doing good. Thank you. Le he preguntado al hermano cómo está. Dice que se encuentra muy bien y bueno, lo que voy a hacer ahora, le voy a decir que él comience a elaborar este tema. Brother Troy, I'm going to allow you, I'm going to remove myself from the scene, and I'm going to allow you to start with the introduction for this theme, very important theme, as it is to comprehend what exactly is sola scriptura and why every Catholic should understand it, so we can help others, especially our separate brethren. Go ahead, brother. Sure. Thank you, Jose. Well, I thought it would be good to start on what we agree with our Protestant or Orthodox brothers and sisters in Christ. You know, when it comes to the Bible, sometimes there's some misunderstanding. And so I want to make sure that it's clear that Catholics believe that the Bible, for example, is the inspired Word of God. It's God-breathed. Primero quiero empezar diciendo lo que tenemos en común. Para empezar, con nuestros hermanos ortodoxos tenemos mucho en común. Y también quiero dejar en claro que para nosotros los católicos, la Biblia, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios inspirada y soplada por el Dios mismo. And the Bible, as Catholics have always believed, is divinely inspired, it's divinely authored, it's inerrant as well. Y la Biblia es inspirada y es sin error, su autor es divino. And you know, it's interesting, Saint Jerome, which was a father and a doctor of the Catholic Church back in the 5th century, said that ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Y sabes, es interesante que San Jerónimo en el siglo V nos ha dicho que ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. And so, so we can agree with our Protestant brothers and sisters with much of what we believe about the Bible. That's very important. Así que podemos estar de acuerdo incluso con nuestros hermanos separados protestantes acerca de mucho de lo que se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. But what is sola scriptura? And sola scriptura is Latin for by scripture alone. Pero ¿qué es esto de sola escritura?
Bueno, sola escritura es una frase latina que significa que lo único que cuenta es la Biblia. And so it's also known as the Bible alone theory. También se le conoce como la teoría de solamente la Biblia. Yeah, so sola scriptura then is the Protestant teaching that the Bible alone, okay, is the only rule of faith and authority for Christians. Así que esta idea de sola escritura es la enseñanza protestante de que la Biblia únicamente es infalible y autoritaria para los creyentes. And part of this means that if something is not found written in the Bible, it does not have any authority in the life of the Christian. Y parte de esta creencia es que si algo no está escrito en la Biblia, no puede ser autoritario para la vida del cristiano. And it's interesting, as a Baptist, I used to believe that you only need the Bible and the Holy Spirit alone to guide you into all truth. Y sabes que yo como protestante, yo llegué a creer esta doctrina de que yo solo necesitaba únicamente la Biblia y el Espíritu de Dios para que me guiara a toda la verdad. And another aspect of sola scriptura, or the Bible alone theory, is that if you read the Bible and you follow the Holy Spirit, then all Christians will come to the same conclusion or interpretation. Y otra idea de esta enseñanza de solo la Biblia es de que si los cristianos solamente leen la Biblia, entonces todos los cristianos van a llegar al mismo entendimiento y las mismas enseñanzas. But what I discovered when I was still a Baptist is that sola scriptura is not biblical. Pero lo que yo descubrí cuando todavía era bautista es que esta idea de sola escritura ni siquiera era bíblica. I discovered that it was not historical, Descubrí que no es histórica that it is not apostolic, y que no es apostólica that it's not reasonable, y ni siquiera es razonable and that it's not workable. y no funciona. So what I wanted to do is share with you 6 of the basic reasons why, as Catholics, we are correct in rejecting sola scriptura. Así que lo que yo quiero hacer es compartir 6 razones por las cuales esta idea de la sola escritura no es bíblica, no es verdad. And so I want to share the first reason to reject sola scriptura is the reason that it has destroyed Christian unity ever since the Protestant Reformation. Y la primera razón es porque esta idea de la sola escritura o solo la Biblia destruyó la unidad cristiana desde el primer momento de su invención. And it has divided Christians into over 33,000 different Protestant denominations ever since the Reformation. Y ha dividido a los cristianos en más de 33,000 denominaciones desde su invención en la llamada Reforma Protestante. So the fruit of everybody interpreting their own scripture has resulted in division that continues today. Así que el resultado de cada quien leyendo e interpretando la Biblia a su manera es una gran división que continúa hasta nuestros días. Right. And so the second reason to reject sola scriptura is that, like I said before, and very ironically, the Bible alone theory is not biblical. Y como ya he dicho, la segunda razón, y que lo dije de manera irónica, es que esta idea de sola escritura no es bíblica. And it's not taught anywhere in the Bible. No es enseñada en ninguna parte de la Biblia.
You know, as a Protestant, one of the things that I believed was that the pillar and foundation of all truth was the Bible. Y como protestante, algo que yo aprendí es que el fundamento y pilar de la verdad es la Biblia. But according to 1 Timothy 3:15, Pero de acuerdo a 1 Timoteo 3:15, it says the church, not the Bible or not a book, but the church of the living God is the pillar and foundation of truth. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia y no la Biblia, es el pilar y el fundamento de la verdad. And I was surprised also to find that the church is how God's wisdom is made known to man. Y yo me sorprendí bastante al comprender que es a través de la iglesia mediante la cual Dios revela su sabiduría a los hombres. For example, if you look in Ephesians 3:10, Por ejemplo, si buscamos en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 10, he says it's through the church, again, not through a Bible or not through a written textbook, but through the church, the wisdom of God should be made known. se nos dice en Efesios 3:10 que es por medio de la iglesia que la sabiduría de Dios es dada a conocer. La sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. And I think one of the most powerful reasons to look at sola scriptura through the Bible is that we can find out just how unbiblical it is. Y en la misma escritura podemos darnos cuenta de que esta idea de solo la Biblia realmente no es bíblica. There's no biblical evidence, for example, that Jesus Christ, our Lord, planned for the disciples or the apostles to actually write books. Y no hay evidencia bíblica de que Jesús intentara que sus discípulos enseñaran mediante solo escribir libros. And nowhere do we find in the Bible that Jesus ever instructed his disciples to go produce a book. Y de hecho, en ninguna parte vemos a Jesús instruyendo a sus discípulos que escribiesen libros. And Jesus never commanded his disciples or anyone else to distribute books as a way of spreading the gospel. Tampoco Jesús instruyó a sus discípulos a escribir libros a manera de distribución o como método para distribuir el evangelio. No es eso lo que encontramos. You know, and as a Protestant, sometimes we hear that they demand that something, again, must first be written down in the Bible before we can believe it. Y en el mundo protestante, seguido yo escuchaba que para que algo pueda ser creído, necesita estar escrito primeramente en la Biblia. But when a Protestant asks this question, Pero cuando un protestante se pregunta, Catholics can respond by saying, where in the Bible do you read that something must first be written before it can be believed? cuando un protestante le pregunta al católico, ¿dónde en la Biblia? El católico le puede responder al protestante diciendo, ¿dónde en la Biblia se te dice que primero tiene que estar escrito para que luego pueda ser creído? You know, it was interesting that I learned as a Protestant too, that the Bible did not produce the church. Y como protestante también me di cuenta que la Biblia no produce la iglesia. Because the church existed before the New Testament was completed. Sino que ha sido al contrario. La iglesia existía aún antes
de que tuviésemos el Nuevo Testamento. And you can see that that the church existed before the New Testament in many places. Y podemos ver que la iglesia ya existía en muchos lugares aún antes del Nuevo Testamento. For example, in 1 Corinthians chapter 1 verses 1 and 3, Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1 versos 3 y 4, he writes, to the church of God in Corinth. Pablo escribe a la iglesia de Dios en Corinto. But this letter to the Corinthians in our New Testament was not available to that church until Paul wrote to them. Pero esta carta no estaba disponible hasta que Pablo decide escribirles a ellos. So that church that he was writing to, by definition, didn't have that letter. Así que la iglesia a la cual San Pablo escribe, por definición, obviamente no tenía esta carta. And if you look in the Acts of the Apostles, Y si uno ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, he writes that the church throughout all Judea and Galilee and Samaria was at peace. se nos dice que la iglesia por todas partes en Galilea, en Samaria, gozaba de paz. Yeah, so how could the church in Judea and Galilee and Samaria have been at peace if they didn't have a completed New Testament? Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia en Judea, en Galilea, en Samaria y en todas partes pudiese gozar de la paz sin tener un Nuevo Testamento? It was because the church existed before the written New Testament was completed. Y la respuesta es porque ya teníamos la iglesia con sus maestros, aunque aún todavía no teníamos el Nuevo Testamento. And it was a surprise to me as a Protestant. Y para mí como protestante fue una gran sorpresa That the first Christians didn't have a New Testament Bible to follow. realmente comprender que los primeros cristianos no tenían una Biblia en sus manos a la cual obedecer. For example, Por ejemplo, how did St. Thomas go all the way to India, found a church with people following Jesus without a New Testament? ¿cómo es posible que Tomás el apóstol fuese hasta la India y ganara a muchos discípulos fieles a Cristo sin tener una Biblia en las manos? And it's because Jesus never said, go and make Bibles and distribute them everywhere. Y eso se debe a que Jesús nunca dijo, vayan y produzcan Biblias y distribuyan las Biblias por todas partes. But what Jesus did say and what Jesus did do is he established a church. Pero lo que Jesús sí dijo y lo que sí hicieron fue establecer la iglesia. And you can see that church in Matthew 16:18. Y uno puede ver esta iglesia en Mateo capítulo 16. This is how the church came, that Jesus assured the apostles and their successors, which are the popes and the bishops. Es decir, que Jesús establece la iglesia y asegura a la iglesia, a los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los papas. When he went out and said, this is Jesus said, he who listens to you listens to me. He who rejects you rejects me. Pues Jesús ha dicho, el que a ustedes los rechaza, me rechaza a mí. Y el que a ustedes escucha, me escucha a mí. And how does a Protestant, for example, even know which books belong in the Bible?
Y otra pregunta, ¿cómo un protestante puede saber cuáles libros pertenecen a la Biblia? Because the Bible itself doesn't tell us which books belong in the Bible. Porque la Biblia misma no nos dice cuáles libros pertenecen a la Biblia. So it's interesting that if everything we need to know is recorded and written down in the Bible alone, Así que es interesante que si todo lo que un cristiano necesita saber está escrito y registrado en las páginas de la Biblia, there is no way to know what books belong in the Bible, again, because the Bible doesn't tell us. entonces no tendríamos la manera de saber cuáles libros pertenecen a la Biblia, porque la Biblia no nos dice nada. So clearly, an outside, infallible authority is needed. Así que claramente se hace manifiesto que necesitamos una autoridad externa que sea infalible. And that infallible authority is the Catholic Church, established by Jesus himself. Y esa autoridad infalible es la Iglesia Católica, la cual ha sido establecida por Jesucristo mismo. You see, for Catholics, we know how the Bible came about, but for Protestants, this is a dilemma. Los católicos sí pueden responder cómo tenemos la Biblia. Los católicos pueden responder cómo sabemos cuáles libros pertenecen. Pero para el protestante eso se convierte en un dilema. And here's why. Y esa es la razón. Because the New Testament was written over about 100-year period. Porque el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente en un periodo de 100 años. And at that time, each New Testament letter was a separate, distinct writing from each other. Y durante esos tiempos, cada libro del Nuevo Testamento era un escrito por separado e independiente de los otros. So there were thousands of inspired scriptures that claimed, or they claimed they were inspired scriptures that go in the New Testament, but they were ultimately excluded from being in the New Testament. Y de hecho circulaban algunos otros escritos que clamaban o algunos creían que eran inspirados, pero que finalmente no tuvieron cabida en el Nuevo Testamento. It's the Catholic Church that recognized and compiled the New Testament. Ha sido la Iglesia Católica quien ha reconocido y ha compilado lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. So I want to discuss that a little bit. When and by who was the New Testament canon established? Y quiero hablar acerca de esto por un poco. ¿Quién y cuándo es que estableció el Nuevo Testamento? It might come as a surprise to many Protestants, as it did me, that the canon of the Bible was not completed until the 4th century. Puede resultar en una sorpresa para muchos protestantes, como lo fue para mí, el enterarse de que el canon del Nuevo Testamento, el canon de la Biblia, de hecho, no fue realmente compilado y confirmado hasta el siglo IV. One of the early Christians, Athanasius, in 367, came up with a list of the New Testament books. Uno de los cristianos de los primeros siglos, llamado Atanasio, él nos da una lista de los libros de la Biblia. And the Council of Rome, and the Council of Hippo, and the Council of Carthage, and the Second Council of Carthage, all came together to verify this list of New Testament books. Y ciertos concilios, como el concilio de Roma, el concilio de Hipona, el concilio de Cartago y el segundo concilio de Cartago, también nos confirmaron la misma lista de libros inspirados. And it's most interesting, Jose, that in Protestantism, you must trust the Catholic Church
and her bishops to recognize and protect the canon for over 1,500 years. Y es interesante saber que aún los protestantes se ven obligados a confiar en esta decisión que la Iglesia Católica ha tomado y que ha sido la Biblia que se tuvo en la cristiandad por muchos siglos. So it's interesting that as a Protestant, I was relying on the Catholic Church to tell me how the canon was formed for the New Testament. Así que para mí la verdad resultó interesante darme cuenta que yo como protestante indirectamente estaba confiando en el juicio de la Iglesia Católica para saber lo que es el canon de la Biblia. So I trusted the Catholic Church to give us the Bible for 1,500 years, but I threw away all of the other Catholic teachings. Así que como protestante le estaba creyendo a la Iglesia en cuanto a la cuestión del canon, pero estaba al mismo tiempo rechazando muchas otras doctrinas que la misma Iglesia estaba enseñando. So I want to look at the fourth reason to reject sola scriptura, because it's not logical. Ahora veamos algunas razones por las cuales esta idea de sola escritura debe ser rechazada. Y esto es porque la idea de sola escritura no es lógica. Let me give an example. Permítanme dar un ejemplo. Suppose I'm a Baptist minister, Supongan que yo soy un ministro bautista and I claim that I am filled with the Holy Spirit. y les afirmo que estoy lleno del Espíritu Santo. And I also claim that I am following the Bible alone. Y les digo que yo estoy siguiendo la Biblia solamente. I say that only adults can be baptized. Y yo les digo, solo los adultos pueden recibir el bautismo. Now, you're a Lutheran minister, Ahora, supongan que tenemos a un ministro luterano and you claim to be filled with the Holy Spirit, y este ministro nos dice que también está lleno del Espíritu Santo and you claim you too are following the Bible alone. y también este ministro nos dice lo mismo, que él está siguiendo la Biblia solamente. You say that adults and infants and babies and children can be baptized. Pero el ministro luterano nos dice que no solo adultos, sino también los infantes, también los bebés, pueden recibir el bautismo. Which one of us ministers is correct? ¿A cuál de los dos ministros le vas a hacer caso? ¿Cuál de los dos tiene la razón? You see, one of us is not receiving the fullness of truth. Uno de los dos, al menos uno de los dos tiene que estar equivocado, no está recibiendo toda la verdad. Or even worse, one of us is receiving an error. O aún peor, uno de los dos está transmitiendo el error. And so the continuation of creating more competing denominations and non-denominational denominations continues. Así que debido a esto se continúa produciendo más y más denominaciones con diferentes interpretaciones. It's interesting too that sola scriptura leads to illogical conclusions of Scripture. Y es interesante ver cómo esta idea de sola escritura te guía a conclusiones ilógicas. For example, Por ejemplo, if your brother or sister sins against you, as the Bible says, you're to go to the church eventually and tell them the concern. la escritura dice, si tu hermano peca contra ti, tienes que ir a la iglesia y decirles lo que está pasando. But which church, if there are 33,000 churches, do you take your problem to? Pero la pregunta se vuelve, ¿cuál iglesia? Si en el protestantismo tienes miles de iglesias diferentes, ¿a cuál iglesia vas a ir?
So sola scriptura ultimately makes some Bible verses irrelevant. Así que esta idea de solo la Biblia o sola escritura hace que ciertos pasajes de la misma Biblia sean ilógicos y no tengan sentido. And it's interesting that he says not to use scripture alone to resolve the issue, but to go to the church. Ahora, ese versículo es interesante porque dice que si tu hermano peca contra ti, no te dice que vayas a la Biblia y que lo resuelvas con la Biblia, sino te dice que vayas a la iglesia. Now, the fifth reason I think we should reject sola scriptura is because the full revelation of God includes three things. La siguiente razón por la cual esta idea de sola escritura, solo la Biblia, debe ser rechazada es porque la misma Biblia nos habla de tres autoridades. The first thing is the full revelation of God is the written word of God, which is the Bible. La primera de ellas es la Sagrada Escritura, la Biblia. We see the teaching authority of the church, which is simply the magisterium. También vemos aquí en la Biblia que hay un magisterio, hay unos maestros de la iglesia que tienen autoridad para enseñar. And the third element is sacred oral tradition. Y el tercer elemento o la tercera autoridad es la tradición sagrada, la tradición de los apóstoles que se transmitía oralmente. Let me give an example of church authority that existed outside of the Bible. Veamos un ejemplo de esta autoridad de la iglesia, aparte de la autoridad de la Sagrada Escritura. In Acts of the Apostles, En los Hechos de los Apóstoles, Scripture says that they traveled from city to city, handing on for the people the decisions reached by the apostles. se nos dice que los apóstoles iban de ciudad en ciudad, pasándole a los discípulos las decisiones tomadas por la iglesia. So you don't see sola scriptura being used here. Así que no vemos esta idea de solo la Biblia aquí. Those decisions were reached by the apostles and they were binding on the early Christians. Esas decisiones se tomaron por los apóstoles en un concilio y los cristianos tenían que obedecerlas. So at the Council of Jerusalem in AD 49, Así que en el concilio de Jerusalén, estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que fue en el año 49 de nuestra era. you see divine authority, apostolic succession, and oral tradition. Así que vemos ahí la autoridad de la iglesia, vemos nosotros ahí la enseñanza apostólica oral y también vemos la autoridad de la escritura. And it's interesting that some places in Scripture you see where they leave the apostles with no authority to go do so. Así que si vemos nosotros la idea de sola escritura, estaría privando a los apóstoles de su autoridad. For example, in Acts chapter 15, verse 24, Por ejemplo, en Hechos 15:24, Scripture says, "We have heard that some went out from us without our authorization." dice, porque por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos autoridad. All right. So what apostolic Christians have done is when I was a Baptist, I believed that human man-made traditions were all to be rejected. Así que yo como protestante, yo creía que todas las tradiciones humanas o toda noción de tradición tenía que ser rechazada. For example, in Matthew 15, he says, "Your tradition
later on in Matthew 15, he refers to your tradition. And then in Mark, he says to human traditions. All these traditions should be rejected. Por ejemplo, en Mateo 15 y después en Marcos vemos que se nos habla de las tradiciones de los hombres, las cuales deben ser rechazadas. So as a Baptist, when I read tradition in the New Testament, I rejected it. Así que como bautista, cada vez que yo leía tradición en la escritura o escuchaba hablar de tradición, yo entendía que tenía que ser rechazada. But to be honest, I had to finally acknowledge that there were places in Scripture that actually told us to hold on to tradition. Pero en toda honestidad, yo llegué a un punto donde tuve que reconocer que hay otras porciones de la misma escritura que me dicen que yo debo sostener y debo mantener las tradiciones. For example, in 2 Thessalonians 2:15, we're told to hold on to the traditions. Por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, se nos dice que debemos estar firmes y retener las tradiciones que hemos aprendido. Now watch what happens next. He says either by word of mouth, Vean lo que viene después en el verso. Dice, por palabra or by letter. o por carta nuestra. So you see sacred scripture, which is written, and you see oral tradition. Así que en este verso de 2 a los Tesalonicenses 2:15 vemos las dos cosas. Vemos palabra de Dios como transmitida oralmente y vemos palabra de Dios transmitida por escrito. So when I was considering the Catholic Church as a Baptist, Así que cuando yo estaba considerando a la Iglesia Católica como bautista, I began looking into the church fathers and early Christians to see if they practiced sola scriptura. me di a la tarea de investigar los padres de la Iglesia para investigar si ellos realmente creían en la sola escritura, en solo la Biblia. When I looked, for example, at the 4th century at Bishop Athanasius of Alexandria, Por ejemplo, cuando yo descubrí al obispo San Atanasio de Alejandría, he told us to keep to the apostolic traditions. él nos dice que debemos mantener la tradición apostólica. And for example, Basil the Great in the 4th century, También Basilio el Grande en el siglo IV, he says we possess written teaching and oral teaching and traditions. él nos dice, nosotros los cristianos poseemos tradición escrita y también la tradición oral. And what's interesting is he says that both have the same force in true religion. Y él nos dice que las dos, la escrita y la oral, tienen la misma fuerza y tienen la misma autoridad. And then I began looking in the 5th century at people like John Chrysostom. Después me fui al siglo V y encontré a alguien llamado Juan Crisóstomo. He says that we can look at written tradition, oral tradition, and he says the traditions of the church, once you have them, you don't need to seek any more. If you look at John Chrysostom, he said they did not deliver all things by letter, but also many things were unwritten. Y Juan Crisóstomo nos ha dicho que no todo nos ha sido entregado de manera escrita, sino que hay muchas cosas que se nos han entregado de manera oral. So every church father that I looked held to sacred oral tradition and written tradition. Así que cada padre de la iglesia que yo estaba investigando, que estaba leyendo, todos me hablaban de estas dos cosas. Me hablaban de la tradición escrita, la Biblia, y me hablaban de la tradición oral, la tradición apostólica. So no matter where I looked,
I came to the conclusion that the Bible alone theory is completely unbiblical. Así que no importaba a dónde fuera yo en los padres de la iglesia, me di cuenta que la noción de sola escritura o solo la Biblia era completamente ajena a ellos. Bueno, ahora también vamos a hacerle algunas preguntas al hermano Troy y bueno, obviamente las voy a hacer en inglés y voy a estarlas traduciendo para todos ustedes. Okay, brother Troy. So I guess we can ask you a couple of questions that that perhaps some of our viewers or subscribers may have, right? So let me ask you, would you say that understanding that sola scriptura was not the right paradigm? Would you say that that was one of the most important steps in your journey back to the bosom of the church? Would you agree with me? Because I believe that when a Protestant understands that sola scriptura is not biblical, it's not historical, it doesn't work, that's a huge step. Hermano Troy, tú dirías, estás de acuerdo conmigo, de que cuando un protestante entiende que sola escritura no está en la Biblia, no está en la historia y no funciona, ¿dirías tú que cuando un protestante entiende esto, esto es un gran avance para comprender la fe y poder regresar al seno de la iglesia? Go ahead. That sola scriptura for me was a central issue in my conversion. Para mí, en mi conversión, entender esta idea de la sola escritura, de que es solo la Biblia, entender que no era verdad, fue algo central en mi conversión. So now let me ask you, why would you say, Brother Troy, that for a Protestant to reject sola scriptura is so difficult? What is the confusion? Why a Protestant finds so difficult to reject sola scriptura? ¿Por qué piensas que para un protestante, hermano Troy, por qué piensas que es tan difícil para un protestante rechazar la sola escritura? Because so many places in Scripture we see that Jesus condemns tradition, human tradition. And as a Baptist, it was ingrained in us that if we accepted tradition, we were actually adding to the Word of God. Los protestantes rechazan, o no quieren más bien, no quieren rechazar la sola escritura, es porque ellos están acostumbrados a leer en la misma Biblia acerca de las tradiciones de los hombres, que son malas tradiciones, y para ellos rechazar la sola escritura sería como estar aceptando las tradiciones humanas, las tradiciones de los hombres. Well, obviously, as you have already shown, the Bible itself points to three authorities: Scripture, apostolic tradition, and the teaching authority of the church. So the question, which is related to the previous one, is why a Protestant who loves the Bible and reads the Bible and studies the Bible, why a Protestant doesn't see the other two authorities, which is the teaching authority of the church and the apostolic tradition? ¿Por qué un protestante que ama la Biblia y lee la Biblia, por qué un protestante no ve que en la misma Biblia te habla de la autoridad para enseñar de la iglesia y te habla también de la tradición apostólica? Yes. So tradition, again, is so powerfully denounced
in the New Testament in some places that oftentimes Protestants are afraid to look at tradition and understand tradition. Se debe a que los protestantes prestan atención a esos pasajes donde se condena las tradiciones de los hombres y consideran que toda tradición es mala y están confundiendo básicamente tradición de los hombres con la tradición buena, con la tradición apostólica. And the reason why Protestants oftentimes reject the magisterium or the authority of the church is because we believe that we had our Bible and the Holy Spirit would teach us everything we needed to know. Y los protestantes rechazan el magisterio de la iglesia, rechazan esta noción de una iglesia con autoridad, porque ellos creen que como tienen la Biblia, no es necesario una iglesia para enseñarte. Tú puedes aprenderlo todo leyendo tu Biblia. So because we rejected tradition and we had the Bible alone, we could reject the magisterium and go back to just having one infallible source, which is the Bible. Los protestantes consideran que teniendo la Biblia, eso es suficiente y que no necesitamos ni a una iglesia y no necesitamos tradiciones. Leyendo la Biblia es lo único que se necesita. Okay, brother Troy. Finally, which practical recommendations would you give us so we as Catholics can help those in perhaps our families, our co-workers, our neighbors? Which advice would you give us so we can help those Protestants around us? Which practical advice would you give us? Yeah, so the first thing I would recommend is asking our Protestant brothers and sisters that we interact with to find out where in the Bible it actually says that something must first be written before it can be believed. He preguntado al hermano Troy que qué consejo nos daría, un consejo práctico para ayudar a los protestantes. Y él nos recomienda que pregúntales en qué parte de la Biblia dice que solo lo que está escrito es lo que debes aceptar. And I would also encourage my brothers and sisters in Christ to look at how the New Testament canon was formed, when it was formed, and most of all, by whom. Y también debemos nosotros recomendarle a los hermanos separados que ellos mismos investiguen cuándo se formó el canon de la Biblia, quién lo formó y bajo qué circunstancias se formó el canon de la Biblia. Yo les animaría a que le digan a los hermanos separados que ellos vean su Biblia y que después vean nuestra Biblia, la Biblia católica, que tiene más libros, y háganles la pregunta a ellos, ¿cómo ellos pueden saber cuál de las dos es la correcta? Let me ask you, do you happen to have a copy of your book handy? Okay, el hermano Troy Guy ha escrito un libro que se llama Católico Evangélico, y este libro está disponible en una página web, en una página de internet que tiene él. Por el momento solo está disponible en los Estados Unidos. Le voy a pedir al hermano Troy que nos enseñe el libro. Brother Troy, I am sharing with our viewers about your book, the book you have written. If you can show the book right now so they can see it. Okay, Católico Evangélico by Troy Guy. Y es su viaje de conversión y viene cómo fue descubriendo que ser protestante no era lo correcto y que él necesitaba ser católico evangélico, y está disponible en la página de internet que yo les voy a dejar en la descripción del video. Vayan a la descripción abajo de este video y van a ver el website, van a ver la página de internet de Troy. So right now, Brother Troy, is it just available in the US? Am I correct?
We do. It's just for the U.S., right? It's mostly for the U.S. We have shipped to some countries, very small quantities, yes. But if there's a big quantity, we can ship almost anywhere. Ok. El hermano Troy nos dice que si quieren que se envíen los libros afuera de los Estados Unidos a otro país, se puede hacer, pero tiene que ser en cantidades, en una cantidad, no pueden ser libros individuales, sino tal vez tu parroquia o alguien podría encargar una cantidad más grande, más de uno, no sé exactamente, ya tendrían que verlo con él en la página. Okay, Brother Troy, I already let them know that it is possible if perhaps their parishes decide to make a big order or something, they can work it out with you by going to your website. Perfect. Okay, is there any final word, any final thought you would like to share with our brothers and sisters? Well, we would love to have you follow us on Twitter at Catholic Troy. Muy bien, el hermano Troy está en Twitter para los que tienen una cuenta de Twitter y lo van a encontrar como Catholic, como católico en inglés, con Catholic Troy. Yes, and we have the book available in English and Spanish. Y el libro que ha escrito nuestro hermano Troy Guy está disponible tanto en inglés como en español. Y lo van a encontrar en su página de internet, en su website. I thank all of the listeners and all of the viewers for supporting us, and we do pray for you. Y quiero agradecerles a todos los que nos están viendo y nos están escuchando y agradecerles por su apoyo y quiero decirles que nosotros estaremos orando por todos ustedes. And I would also add that I would be happy to come speak at your church or parish or mission. También para hacerles saber que yo estoy abierto si alguno de ustedes quiere organizar algún evento en su parroquia y quieren extenderme la invitación para ir y compartir mi testimonio, lo podría hacer con mucho gusto y también pueden encontrar mi información en la página de internet, en el website que estaremos dejando aquí en la descripción. Thank you very much for your time. Thank you for being with us. I already let them know that all your information is going to be available in the video's description, your website and your Twitter account, everything, so they can follow you or they can contact you for any orders or any invitation for you to speak at their events. Le he dado las gracias al hermano Troy, le he hecho saber que su información estará disponible en la descripción del video por si quieren hacer alguna orden de libro o si quieren invitar al hermano Troy para que pueda compartir con ustedes en su parroquia o en algún retiro, algún evento que ustedes quieran invitarlo. Pues gracias a todos los que nos escuchan, gracias al hermano Troy. Thank you, Brother Troy, again, and we hope to have you again with us in the future. Are you willing to be with us one more time? Oh, of course, Jose. It's my pleasure. I thank you. I thank you for your friendship. I thank you for all you're doing, and God bless you. Le he dado gracias al hermano Troy. Le digo que si él aceptaría una vez más estar con nosotros en el futuro para otro tema, y dice que con gusto lo haría. Hermanos, gracias por su tiempo. Que tengan un hermoso día. Dios los bendiga. Y por favor, vayan al website del hermano Troy y vean si pueden ordenar. El libro es un libro muy bueno, donde es muy práctico, no es demasiado profundo y les va a encantar. Gracias, hermanos, y que tengan un hermoso día. Thank you guys, and you guys have a blessed day. Blessings to you. Thank you. Mi gran anhelo es servir a ti.